En la fría frondosa fantasía fílmica filmada en la fácil y fatídica frontera de las franquicias, fisgoneo mirando falsos fanáticos fecundando falaces ficciones de una ferviente obra folclórica. En la fecha del mes de febrero, la farsa y la fachada del fabricante de fórmulas fétidas fílmicas forman mi feliz fenómeno ficticio en fiebre y furia. Falsos fieles, fascistas fallidos, fraudulentos y frívolos, con fugaces fragmentos, fuerzan y friegan el piso fastidiando una figura filosófica. El fan finalmente ha de fomentar fielmente filmando y formando opinión. Ustedes pueden llamarme F de Fijón. Hoy paso por acá nada más para recomendar una obra que leí hace poco. Como van a ver en el título, básicamente F de Vendetta. Personalmente no voy a venir acá a hacer una comparativa entre la película o el cómic como hace mucha gente. De hecho, mi forma de haber llegado al cómic fue gracias a la crítica de Lowe, por ejemplo, o otras críticas que hay en internet. Sin embargo, creo que me parecería interesante al menos explicar los motivos por los cuales a mí me terminó encantando y por qué quizás yo trataría de incentivar a la gente para que lo leyera por el mismo hecho en el que probablemente yo no lo hice en su momento y cuáles son las cosas que, digamos, me alejaron de la idea de leerlo al principio. Y es que a ciencia cierta creo que hay un problema que tiene el espectador promedio, o al menos el espectador mediocre como podría ser mi caso. No voy a mentir, no soy un tipo súper culto ni una mierda, soy una persona común, soy un número más en la taquilla de gente que va a ver las películas o criticarlas desde un aspecto común, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo puede agarrar y simplemente dar una opinión siendo un número más. Y en parte no está mal, porque las películas se sustentan de gente como nosotros. Una película puede tener una crítica pésima y sin embargo estar arriba en taquilla, y una película puede tener una crítica excelente, pero ser una película que es para un público muy reducido. Si bien esto no quiere decir que esté bien o mal, estamos hablando de que en general lo que le gusta a la gente también tiene que ver con esto. Uno no vive de hacer películas que no tienen un rédito en cuanto a gente o en cuanto a dinero, y tampoco todo se trata por el amor al arte, sino que también hay un cierto objetivismo cuando hacemos una película o una obra o lo que sea, en el que, ok, a mucha gente le gusta, entonces tiene elementos que hace que a todos nos encuentren en un punto en común. Dicho esto, ¿a qué voy? Yo vi la adaptación cinematográfica de V de Vendetta, como mucha gente lo hizo, y salí muy contento, de hecho. Me pasó que fui de esas personas que dijeron, ok, esta película es muy buena. Y lamentablemente es por esa falta de información o el hecho de haberla entendido a medias quizás que te puede llevar a esa idea. Me explico, yo no voy a estar haciendo una comparativa de, en el cómic, en la película en sí, porque hay muchísimas diferencias entre el material de origen a la adaptación. Cuando llegué a la crítica de Lowe y vi diferencias un poquito más evidentes y más remarcadas, dije, le voy a dar una oportunidad a este cómic, porque no soy una persona de leer bastante, y la verdad dije, ok, podría intentar al menos meterme a ver qué onda, y salí fascinado. Realmente hay muchísimo contenido en el cómic y muchísimas cosas muy detalladas y muy interesantes que vale la pena. Pero para mí el problema es la falta de coherencia en cuanto a unir todos los hilos que lleva la película. Hay una escena en particular que creo que resume lo que me terminó pasando a mí y quizás a mucha gente al ver esta película y decir, ok, puede ser bastante interesante, y es esta en específico. De pronto sentí que todo estaba preparado. Fue como si pudiera verlo todo. Una larga cadena de eventos llevaron más atrás de la acción. Es como si pudiera ver absolutamente todo lo que pasó. Y todo lo que iba a pasar. Es como si un plan perfecto estuviera frente a mí. Y entendí que todos somos parte de él. Estamos atrapados en él. En esta escena básicamente es como que se da a entender, o al menos la persona que no leyó el cómic, como que se está perdiendo de algo quizás, o como que wow, brillantemente está todo conectado,
Y capaz no cazamos a la primera la relación de todo lo conectado, lo cual me parece quizás común si capaz uno la ve así nomás, despistado, no se espera muchas cosas, dice, ok, acá hay algo que me estoy perdiendo, o puede ser que esté todo tan bien entretejido que quizás tendría que verla 2 veces, y capaz esa segunda mirada no se da, o no tenés ganas de volver a repetir ver esta película porque, ok, te pareció zafable. Y muchas otras cosas no te las cuestionas, porque no es una pregunta que te hagas. El cómic está escrito por el amor, y básicamente uno cuando lo lee nota que todo es mucho más terrenal, mucho más serio, mucho más verosímil y sobre todo mucho más humano. En esta película uno no se hace preguntas como, ok, ¿por qué es tan fantasiosa? Si esto aporta o no. Capaz es muy caricaturesca la forma de representar el bien del mal, cosa que no hay en el cómic básicamente. Y todas estas cuestiones que uno dice, bueno, me la imagino como una película bien adaptada al cómic, no sería tan raro. Pero este es el caso en el que el cómic va muchísimo más allá y es mucho más serio. Quizás uno, si viera esta película y fuese, no sé, de Marvel o de DC, pero de algún cómic tranqui, diría, ok, debe estar bien adaptado, no me lo voy a cuestionar. Pero resulta que Alan Moore es un tipo que va muchísimo más para allá. Y ya sé que probablemente si leíste algo de Alan Moore digas, sí, obvio, pero hay mucha gente que quizás no lo sabe o que termina valorando esto a la primera. Y tiene mucho que ver con algo que probablemente hable a futuro, que es el tema de cómo una adaptación puede ser buena si no se conoce la fuente original. Y en este caso pasa de que, por lo menos desde mi perspectiva, siento que mucha gente se fanatizó con esta película. Porque si uno no conoce el material original, realmente no es tan mala. O sea, cae en un montón de clichés, es demasiado obvia, demasiado caricaturizada en cierto aspecto. Pero al decir basada en cómics y al decir, ok, uno puede tomarse más libertades. Y sin embargo es pasable. Sin embargo, en el cómic te das cuenta de que faltan todos los elementos que hacen que esta película tenga un sentido. Porque si uno la ve 2, 3, 4 veces, no va a entender cómo llega la gente a esa conclusión, cómo se resuelve el final. De hecho, todo el caso del detective persiguiendo a B, básicamente, se resuelve por Deus Ex Machina o por simplemente intuiciones o deducciones imposibles que solo se logran mediante una seguidilla de sucesos que acá no pasan y se omiten completamente. Que puedo terminar cualquier frase que empiece el otro. Yo no creo que eso sea muy... ¡Cocina! ¿Qué? Y es muy interesante. El mismo cómic nos plantea que no hay ni un bueno ni un malo. Es todo grises. Y si bien uno, por ejemplo, en mi caso, se puede encariñar o le puede caer muy bien, por ejemplo, personajes como B, no son personajes carismáticos. Y de hecho, una de las cosas que quizás no hay nombrar mucho, pero es algo que me molesta ver en esta película, como para sumar un detalle más al menos. Es una persona muy solitaria en el cómic técnicamente. Y no es una persona que dependa de nadie. Si bien puede tener un pequeño interés por alguna que otra persona en cuanto a ayudar o lo que sea, no es una persona que se apegue a nadie en específico. Y tampoco es una persona sentimental. Sin embargo, en esta película es súper romántico, dependiente y está todo el tiempo detrás de la protagonista. Algo que en el cómic no pasa ni en pedo. Y para mí es como que quita un montón de puntos a lo que es el personaje y la construcción del mismo. Que quizás yo al ver la película esto no me pasa porque yo no conozco la fuente original. Lo cual no está mal, pero yo no vengo acá a decir esto es peor y aquello es mejor. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido en cuanto a lo que en sí me interesaría recalcar este video y es, más allá de que hayas visto o no la película, recomiendo muchísimo leer el cómic. Muchísimo. Te vas a encontrar con situaciones muy interesantes, con miradas políticas y filosóficas muy, muy buenas y detalladas. Quizás hay cosas que me terminan gustando a mí personalmente de la película y que rescato. La película tiene más acción, lo cual me pareció súper entretenido. Pero en cuanto a la historia y cómo se resuelve, o mismo a los personajes que uno se va cruzando, son muchísimo más crudos en el cómic, muchísimo más profundos de cierta manera, y hasta el mensaje que da la máscara es muy distinto. Mientras que en la película todo el tema de la máscara se usa para, digamos, representar una idea, pero en el conjunto de una sociedad, en la máscara tiene un significado más individual y más poderoso en el cómic. Y lo bueno es que eso uno lo ve reflejado en el cómic de cierta manera que en la película no. De hecho, probablemente el mensaje de la película sea bastante contradictorio con el del cómic. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Sin embargo, hay muchísimas cosas distintas que recalco que son muchísimo mejores. ¿Hay adaptaciones malas que sí merecen ser recalcadas de por qué son un desastre? Sí. Pero en este caso creo que, por lo menos para empezar, mi única intención es recomendar al 100% este cómic y que en serio le den una oportunidad porque vale muchísimo la pena. Que de hecho, justamente esta película está adaptada por los hermanos Wachowski, o las hermanas Wachowski, ya no sé, no me pienso gastar en investigar, que son las que hicieron Matrix. Y es como que Matrix es un buen ejemplo, ¿no? Para pensar en esto de por qué
esas películas con mensajes simples funcionan, porque Matrix es una película antisistema que en su momento pudo ser muy revolucionario, lo cual no estoy del todo seguro, pero bueno, vamos a darle el crédito de que sí. Hoy en día uno ve Matrix y yo creo que no te puede volar tanto la cabeza, incluso si por algún motivo de la faz de la Tierra no conocieras Matrix, no creo que es una película que te vuele la cabeza. Al menos no hoy en día en los contextos en los que estamos, y creo que V de Vendetta cae en eso de que es un mensaje demasiado simple, demasiado exteriorizado y muy superficial. El cómic, para ser de más o menos 20 años atrás, 15 años atrás, es muchísimo, muchísimo más complejo y sobre todo más profundo. Lo cual me llama la atención porque no era algo muy difícil de adaptar. La lectura se hace bastante llevadera, es bastante corto, y si bien digo que es complejo, no digo complejo en cuanto a cuántas tramas que seguir, cuántas cosas que hacer, no se puede llevar a cabo. Sino que me refiero más que nada a la mirada que se le da a los personajes y al tratamiento que tienen. Así que no era una tarea imposible, o no una tarea arriesgada, como pueden ser otros cómics que quizás analice a futuro. Pero, por lo menos a mí, me alegra que existiera esta adaptación, porque yo creo personalmente que no es lo suficientemente mala para alejarme de decir me interesa leer la fuente original. Cosa que, por ejemplo, pasaría con una película como Dragon Ball Evolution, para tirar la más quemada de todas, que nadie querría ir a la fuente original, o Death Note, o cuantas otras obras que se adaptaron que fueron un fracaso. Y uno se queda como, ok, claramente no me interesa ver el original si esta es la obra. Hay otros casos que sí, adaptándolos, como por ejemplo pueden llegar a ser cualquier película del UCM de Marvel, o de superhéroes de DC, o puede ser... De hecho, un buen ejemplo es el live action de Bleach, que si bien está bastante mal adaptado en algunas cosas, en otras está bastante bien, y de golpe uno puede querer leer el material original, no es tan loco. Y hace poco me pasó algo parecido con una serie llamada Alice in Borderlands o algo así, seguro ponga la imagen por acá. Y dije, ok, me lo voy a descargar y voy a leer, porque si bien no es la gran cosa, y está adaptado tipo re poco el material original probablemente, es como que el concepto está bueno, algo de la idea es interesante. Y acá tenemos el ejemplo perfecto de que a veces la idea tiene la fuerza suficiente para mantenerse a pesar de los quilombos que hayan. Y si bien esta película es solo una máscara superficial de lo que es el cómic, esa máscara lo que representa es una idea muy buena de algo en lo que probablemente yo llegué ahí gracias a otras personas, pero también porque conocí la fuente original. Y seguro quizás vos, si no es que leíste el cómic, probablemente llegas a esa idea también y digas, bueno, detrás de la máscara hay una idea, y esa idea es un muy muy buen cómic. Así que yo me despido, muchas gracias por haber visto este video. Es solo una recomendación rápida, un poquito de reflexión con respecto a las adaptaciones, que quizás toque más a fondo. Si bien no es algo muy preparado y algo improvisado, tenía que hacerlo porque realmente después de leer el cómic quedé demasiado manija, me gustó muchísimo y creo que vale mucho la pena darle un esfuerzo. Nos vemos pronto.